Video 38. Cantos al Apóstol. Hermano de la luz del mundo, este capítulo será dedicado a explicar lo que en realidad hace toda la Iglesia en casi todos los cultos diarios. Para iniciar, y aun cuando esto es muy sabido e irrefutable, le mostraré unos cortos clips, para que nadie pueda negarlo. Unos muestran la doctrina, y otros su ejecución. Iniciemos. Para la gloria de Dios y para honrar al apóstol de Jesucristo en su primer aniversario apostólico. Diciembre 8, año 2014. Grande aflicción sufría este pueblo. Nazón Joaquín, apóstol de Jesucristo, embajador del reino de los cielos, predicador del evangelio eterno por todo el mundo para la salvación. Y auxiliados por los coros, hermanos, la familia, los doctores y las hermanas, deseamos entonar esta alabanza y esperamos que sea para la gloria de Cristo Jesús. Es lo que hay, lo que ha quedado en nuestro corazón, y así lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo. Hablar con palabras preciosas, y hoy le quiero decir como al Señor que le amo, que mi más grande sentir es saber que está aquí dentro de mi corazón, oh apóstol, que mi más grande sentir es saber que estoy ahí dentro de su corazón, oh apóstol. Amén. Así sea, para la honra y la gloria del Señor. Para no alargar mucho este video, con estas pocas pruebas es suficiente, pero si aún desea más comprobantes, solo basta que usted haga una búsqueda en YouTube. Ahora me dedicaré a descubrirle lo que hace usted en cada culto diario. Distribuiremos esta exposición en 4 secciones. 1. Origen bíblico de la palabra culto. 2. Acciones que componen el dar culto. 3. Entidad a quien se dirige el culto. 4. El culto no dirigido a Dios, es idolatría. Sección 1. Origen bíblico de la palabra culto. Culto es la traducción literal de latreia, palabra griega. Esta palabra latreia es usada en griego para formar el compuesto de la palabra idololatreia, que en el español se transliteró como idolatría. Dicho de otra manera, si el término idolatría no fuera una transliteración, la traducción literal sería ídolo culto.
Por ende, idólatra, se diría, ídolo cultista. También es bueno notar que las palabras, culto, y latría, en nuestro idioma son sustantivos. Pero para objetivos de esta presentación, utilizaremos la palabra culto con el verbo auxiliar dar, es lo que todo traductor honesto haría. Esto es porque en el griego, latreia es un sustantivo que también puede ser usado como verbo, pero en español e inglés no lo es. Si culto y latría fueran verbos, estas serían las conjugaciones. Yo culto, tú cultas, vos cultás, usted, él, ella culta, nosotros cultamos, vosotros cultáis, ellos, ellas, ustedes cultan. Yo latrío, tú latrías, vos latrías, etc. Creo que ya le transmití la idea. Vea la cuarta columna de la tabla con la traducción correcta de latreia en español, usando el verbo auxiliar dar, para decir, dar culto. Yo doy culto, tú o vos das culto, usted, él, ella da culto, etc. Tome en cuenta que el verbo auxiliar podría ser otro como, rendir, para decir, yo rindo culto. Le pido mucha atención a esto. Los traductores de las Sagradas Escrituras, en más del 95% de las traducciones en español y el 100% de las de inglés, traducen la palabra latreia como servir, y esto es una desviación catastrófica que ha hecho errar a millones de creyentes de todas las denominaciones cristianas, y la luz del mundo no es la excepción. Así es que cada vez que usted ve la palabra servir, especialmente en la Reina Valera, es muy importante ver la palabra griega de la cual la han traducido. Si su traducción fue de la palabra griega latreia, entonces debería decir culto, y si es verbo, debería decir dar culto. Así de sencillo. Sección 2. Acciones que componen el dar culto. Para escudriñar esto, utilizaremos varias versiones de la Biblia. Esto es necesario debido a que esta palabra, escasas veces ha sido correctamente traducida. Con el fin de ganar tiempo, de aquí en adelante, utilizaré las siguientes abreviaciones de los nombres de las traducciones de la Biblia. RB60 igual a Reina Valera 1960. RB09 igual a Reina Valera 1909. RBC igual a Reina Valera contemporánea. BJ igual a Biblia Jerusalén. PDT igual a Palabra de Dios para Todos. BM29 igual a Versión Moderna 1929. Ahora sí, empecemos a escudriñar lo que culto incluye. Hebreos 9:6, RB60. Y así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, griego latreias. Este versículo nos da la información de que el culto está compuesto de oficios. ¿Cuáles oficios son considerados parte del culto? El versículo 9 nos los detalla un poco. Hebreos 9:9, RB60. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, griego latreonta de latría. Este texto declara que la persona, que da ofrendas y sacrificios, en realidad, da culto, es decir, practica o rinde culto, latría. Teniendo entendido que las ofrendas y sacrificios son el culto en sí, veamos qué cosa es ofrenda, y qué es sacrificio. En la ley, los sacrificios eran los corderos y otros animales que se ofrecían sobre el altar. Pero ya estando en la gracia, el Cordero de Dios, que es Jesucristo, ya fue sacrificado. Ya no queda necesidad de sacrificar animales para la expiación y otras cosas. Por lo tanto, los hombres y las mujeres quedan bajo la misma regla de lo que el culto implica. Para ayudarnos a entender cómo es que en la gracia se da culto, debemos escudriñar la manera en que las mujeres en la ley daban culto a Dios. Recordemos que las mujeres no podían entrar al templo y presentar los sacrificios de animales, les era prohibido. Entonces,
¿Cómo rendían culto las mujeres? Ellas daban culto con oraciones, ayunos y cantos. Lucas 2:37, RBC. Y ahora era una viuda de 84 años. Nunca se apartaba del templo, sino que de día y de noche rendía culto, latreusa, a Dios con ayunos y oraciones. Claramente vemos en este texto que esta viuda, por ser mujer, dio culto con oraciones y ayunos sin necesidad de sacrificio de animales. Es fundamental reconocer que la Reina Valera 1960 no refleja correctamente el verbo latreusa al español. Utilizar la palabra servir en lugar de rendir culto constituye, si es que no hubo intención deliberada, un error catastrófico. Por el texto anterior, vemos que cada canto, oración, ayuno, y otras acciones que se ministran en la casa de oración, son en sí mismo dar culto, servicio divino o religioso. Esto concuerda con lo que dice el Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 6:31 al 32, RB 60. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto. Primera de Crónicas 25:1, BM 1929. Asimismo, David y los jefes del ejército separaron para el culto, algunos de los hijos de Asaf y de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, con salterios y con címbalos. Debemos estar muy alertas a que el cantar es en sí mismo el culto que se le da a Dios. En la revelación divina, vemos que Juan contempló a los creyentes dando culto día y noche en el santuario de Dios, es decir, en la casa de oración. Apocalipsis 7:15, RBC. Por eso están delante del trono de Dios, y le rinden culto en su templo de día y de noche, y el que está sentado en el trono los protege con su presencia. Si usted está leyendo la versión 1960, verá que dice, les sirven, cuando debería decir, le dan o rinden culto. Este culto contiene exclamaciones cantadas a Dios en el santuario, mismas que ahora incluyen al Cordero después de resucitado. Apocalipsis 5 del 8 al 9, RB 60. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es preciso resaltar que estos textos clasifican los cantos de los santos como una forma de oración. En otras palabras, un canto constituye una oración que se realiza en melodía. En resumen, las oraciones, cantos y ofrendas son en sí mismo el culto. Sección 3. Entidad a quien se dirige el culto. Ya habiendo visto que según la Biblia, la tría se define como culto, y que este es el acto de dar cantos, oraciones, ofrendas y ayunos, debemos entender que, en sentido estricto, solo debe dirigirse y ofrecerse absolutamente a Dios. Por lo tanto, la tría hace referencia al culto que se le rinde a Dios con exclusividad. Deuteronomio 10:12, RB 60. Ahora, pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas, des culto, a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Al decir, con todo tu corazón y con toda tu alma, debe comprenderse que no hay lugar para compartirlo con alguien más. Oigamos el testimonio del apóstol Mateo, de cómo Jesús interpretó esto. Mateo 4:10, BJ. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto, Latreo 6. Aquí Jesucristo resaltó que solo a Dios se debe dar culto. Y en la sección 2 de este video, vimos que el cantar religiosamente es dar culto. Recordemos que está ordenado que los cantos siempre deben confesar el nombre de Dios o de Jesucristo, y no deben dirigirse a nadie más.
Hebreos 13:15, RB 60. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Siempre, quiere decir, todo el tiempo. No da lugar a que en otro canto se dirijan palabras a alguien más. ¿Y qué es lo que usted en realidad hace al cantarle a otro ser humano en el santuario? Sección 4. El culto no dirigido a Dios es idolatría. En el culto debemos usar de la razón, pues dice, cantaré con entendimiento, es decir, con raciocinio. Romanos 12:1, RB 60. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, latría, racional. Si usted dirige su canto, es decir, culto, a otro ser, se constituye en latría a un ser que usted admira. ¿Y qué constituye un ídolo? Es una persona o cosa sublimemente amada o admirada. Es muy claro que, si usted le dirige cantos al apóstol Naasón en un ambiente religioso, le está dando culto. Esto usted lo hace porque lo admira o lo ama hasta ese grado, convirtiéndolo en su ídolo. Y al cantarle, usted le da a Naasón, latría. Romanos 1:25, RB 60. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Lo invito a oír que el mismo apóstol Naasón dice que el cantar es dar culto. Oigamos con mucho detenimiento y honestidad su carta de mayo 7, 2023. Aquí, en este bello país, un día se empezaron a realizar oraciones, cantos, recordación de su palabra. Era un culto sagrado, santo. Que ahora os convertís en hermanos, que cantabais y que os hablaban cosas hermosas, que dejabais vuestras vidas de vicio y de maldad. Así fueron nuestros primeros pasos en el servicio a Dios. Así vivimos nuestras primeras oraciones, mientras se llevaba el culto, entre la pena y la incomodidad. Claramente hemos oído a Naasón decir, por medio de su carta, que el acto de realizar cantos en la reunión es culto, o dicho bíblicamente, es dar latría. Cerraré esta sección 4 con este resumen: la latría es legítima únicamente cuando es dada a Dios. Pero si es dada a otro, se constituye en latría dada a un ídolo, es decir, idolatría. Concluyamos. Pregúntese usted mismo lo siguiente. ¿No dicen estos folletos de LLDM que todo lo que hacen en la reunión es culto? Vea las flechas rojas señalando lo que el folleto dice. En este otro, ¿no ve usted que en los cuadros rojos dice que cantar es dar culto? Los horarios de culto son en todas las reuniones durante cada minuto que están reunidos. ¿Y qué quiere decir culto? Latría. Para terminar, oiga cada palabra de este canto en esta reunión que LLDM en los folletos y Naasón en su carta catalogan, llamándole culto, o dicho bíblicamente en griego, latría. Hagamos las palabras del coro, hagámoslas nuestras, que se eleven también delante de la presencia de Dios. Bendito sea el Señor, que se eleven con tu amén. En este culto el canto fue cantado a Naasón. Por último, si usted no cree lo aquí expuesto, haga la prueba usando inteligencia artificial, y pídale a Alexa o a otra herramienta que traduzca la frase, culto a Dios, de español a griego koiné, y verá que dice, latría toteo. Oiga la respuesta de Cortana. En griego koiné, culto a Dios se traduce como latría tiouteou. ¿Te gustaría saber más sobre términos bíblicos en griego koiné o alguna otra traducción específica?
Las evidencias son contundentes. Pero ya que al apóstol Naasón le agrada que le canten en el templo, o más bien dicho, que le den culto, ¿obedecerá usted a Jesucristo, o seguirá dándole culto a Naasón? Dios quiera que este video le ayude a que usted solo le dé culto a Dios, tal cual lo dijo el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Conoce usted a un apóstol? ¿Lo ha probado? El Señor Jesús encomienda probarlos. Y en esta prueba hemos hallado un mentiroso. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos.